Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Campeonato de España Absoluto. Lo estamos alternando con el torneo que ha empezado hace 2 días, la FTX Crypto Cup, y habíamos traído partidas de varios jugadores, entre ellos Jaime Santos, La Tasa, y en esta ocasión traemos una partida del vigente campeón de España, Eduardo Iturrizaga, que defiende título contra Marc Narcis. Una partida muy buena. Esta corresponde a la séptima ronda y veremos la clasificación una vez termine la partida, ya que, bueno, pues quedan 2 rondas para que finalice. Se juega 9 rondas, sistema suizo, y las cosas están que arden y han habido algún cambio en dicha clasificación. D4 ya en el tablero, a lo que se responde con la defensa Horwitz, no muy empleada, pues a la jugada D4, y se responde con caballo F3. Tras estas jugadas F5, alfil F4, jugadas de desarrollo y caballo F6, bueno, pues reforzando quizás la casilla de E4 y de momento E3. Las piezas blancas, por su parte, colocan los alfiles en casillas negras, ya que ya han desarrollado el alfil de dicho color, y posteriormente pues permite el desarrollo jugando E3 del alfil de casillas blancas. De alguna manera este alfil queda semi encerrado o quizás es atacable por parte de los caballos por parte de las negras, que veremos a continuación. De momento B6, buscando también pues fianchetto y ganar control sobre casillas centrales. Alfil E2, ambos jugadores también pues casi a punto de enrocar, lo hace de momento Iturrizaga, y tras caballo C6 la partida continúa con C4 ganando también centro. El caballo se retira a E7, el alfil coge nuevamente fuerza. La idea es traerlo a G6, atacar al alfil. De momento caballo C3. Quizás las blancas podrían haber salvado el alfil jugando a H3, y en caso de caballo G6 este alfil podría venir a H2, que de alguna manera también quedaría pues algo más escondido. De momento Iturrizaga opta, tras caballo E7, perdón, por seguir desarrollando, y caballo G6 ya en el tablero. El alfil se retira a G3, caballo H5, ganando la pareja, como decimos, y de momento tras estas jugadas caballo D2 con alguna maniobra, y también, bueno, pues se libera la casilla de F3 para lanzar peones en el flanco de rey. Caballo por G3, H por G3, se doblan o se captura hacia adentro, y de momento alfil B4. Tras estas jugadas F4 en la posición, es verdad que, bueno, los peones doblados quedan un poquito más débiles, sobre todo el peón de G3, que queda indefenso, y de momento Marc Narciso decide enrocar en corto. También se podía buscar enroques enfrentados, aprovechando que la estructura blanca de peones en flanco de rey pues es un poquito débil. El alfil apunta de una manera pues bastante ya contundente en la posición, pero las piezas blancas pueden responder con caballo B5, podría caer el peón de A7, incluso el enroque en largo es posible, pero bueno, pues de momento se dejarían un peón, rey B8, caballo B5 volviendo, y a cambio las negras pues podían jugar algún movimiento como H5, comenzando con un ataque un poco más directo, pero bueno, la ventaja ya sería de alguna manera para las blancas, por lo que Marc Narciso decide enrocar en corto, alfil F3 enfrentando los alfiles y más cambios, en la que aquí, bueno, pues la captura con el peón arreglando un poquito la estructura sería posible. Caballo por F3 no obstante, y tras alfil por C3 con más cambios llegamos a esta posición en la que las piezas negras ganan espacio jugando C5. Si ahora peón por parte de las blancas, quedarían peones pues triplicados, varias islas de peones, estructuras malas también pues en el flanco de rey, y a estas jugadas incluso primero se puede jugar dama C7, C por B6 y A por B6, bueno, teniendo las piezas negras pues quizás algo de ventaja o facilidad para atacar estos peones, o al menos el peón de C4. Todo esto no ocurre, ya que de momento se mantiene la tensión central, dama D3 activando la dama. También, bueno, mirando por rayos X el peón de D7 y pudiendo doblar piezas en la columna D, y dama C7 desarrollando. Tras estas jugadas D5, dama D6 clavando al peón, ya que caería la dama que no está defendida,
E4 reforzando la casilla de D5 y más cambios. F por E4, dama por E4 y a E por D5. La captura por parte de Iturrizaga es posible en esta posición, pero aquí decide jugar dama D3. Ahora son las piezas negras las que tienen el peón D5 clavado, ya que la dama está indefensa, y esto es lo que puede aprovechar Iturrizaga en esta posición. Tras estos movimientos, caballo E7, por un lado refuerza la casilla de D5, torre a D1, ahora pues doblándose con la dama en la columna D, y torre 8 activando la última pieza también por parte de las negras. Tras estas jugadas, Iturrizaga quizás comete un error capturando en D5, porque todo lo que habíamos comentado respecto a la presión que tienen las blancas en esta posición, la dama negra pues o el peón estaría clavado ya que la dama está indefensa, el punto de 7 también de alguna manera pues ha quedado ahí retrasado y algo débil, quizás la idea podría ser torre F1 y por lo que podría venir a continuación la torre sería bueno que una de las torres estuviese también más activa en la columna E controlando pues una casilla como la de E3. Se juega no obstante esta captura y aquí Narciso tenía la opción de dar un golpe fuerte en la mesa con una combinación o una posición difícil de encontrar jugando primero C4. El tema es que juega caballo F5 directamente y la idea de este movimiento entregando el peón de C4 es que si se acepta y las piezas blancas parece que no tienen nada mejor, ya que si la dama se retira una casilla como E3 podría venir algún tipo de descubierta. Si se retira casillas como C2, D2, deja de defender el peón de G3 y a dama por C4 existiría caballo F5. Y el problema es que se está mirando y entrando con el caballo en E3 y no se puede hacer nada, ya que estaría tocando dama y torre, se salva a la dama, pero no la calidad. Por otro lado, también el caballo tocaría en G3. Como decimos, esto pasaría a esta línea si se juega C4 primero, pero Narciso juega caballo F5 directamente. Y el tema es que las piezas blancas pues resuelven el problema jugando caballo E5. Por un lado, la torre ya no controla el salto del caballo a E3 y la dama, manteniéndose en la tercera, deja defendido el peón de G3 gracias a que el caballo se ha retirado. Por lo tanto, hay igualdad o cierta igualdad en la posición, quizás las piezas negras un poquito mejor. Se juega en esta posición C4, en la que si capturan pues nuevamente llegaríamos a la misma posición anterior, en la que nuevamente el caballo pues estaría ganando pues la partida, y aquí se decide jugar dama F3, manteniendo la defensa de G3, también defendido el punto de 3. A estos movimientos se juega dama C5, estirándose un poquito Marc Narciso, el rey no se retira H2 o H1 podríamos pensar en uno de estos movimientos, torre F6 con ideas de buscar jaques en H6 y de momento caballo G4 parece que bueno, pues defiende esta posición y seguiría la igualdad. Es una opción retirar el rey, se juega torre F2 ya que en algún momento también y una vez termine o se retire esta clavada pues la torre podría doblarse pues de alguna manera más fácil y aquí torre 7 dando también bueno, pues opciones de doblaje, defendiendo el peón de D7, D6, jugada muy importante y muy interesante por parte de Iturrizaga, ya que aquí entrega un peón y a cambio consigue liberar esta casilla de D5. Narciso acepta el reto, juega a caballo por D6 y el tema es que ahora torre D5, bueno, pues está tocando la dama, toca el caballo que solo está defendido por la dama y además la opción de doblarse en la columna D atacando la casilla de D7 pues es muy factible. La dama y segunda torre, la torre en F2 pues defienden peones en esta posición y aquí básicamente las piezas negras tienen quizás dos opciones directas de defender el caballo. Una pasaría jugando dama C7 siendo más correcta, ya que además la dama defiende el peón de C4 que está atacada además por el caballo, pero en la partida se juega dama 3. Se mantiene la defensa del caballo. Tras estos movimientos torre F, D2 doblándose y obligando a las negras a retirar al caballo quizás de esta posición. También el peón de D7 pues como decíamos pues ha quedado bastante débil
y caballo F7. Primero se captura en C4, viene con ataque sobre la dama y aunque se abre la columna E y parece que puede haber mate por parte de las piezas negras tras este primer jaque y rey H2, dama C1 está dando mate en una jugada, pero aquí Iturrizaga lo tenía todo calculado, torre D1 defendiendo y atacando a la dama, también a la torre, por lo que no queda otra más que capturar en D1. Torre por D1, la dama se retira a C2 atacando al peón de A2, pero las piezas blancas cuentan con una torre ya en séptima bastante activa. La diferencia de piezas blancas y negras pues sobre todo es notable respecto a la torre y el caballo, que está en una posición pues muy pasiva. De momento dama por A2 pues defendiendo el peón de A7, atacando al caballo y estando en esa posición, y dama de 5 mirando por rayos X ambas damas y además centralizando la dama de Iturrizaga. Tiene su rey muy seguro en la posición, se juega dama B3 dejando caer el peón de A7, también un movimiento como A6 pues podría atacar o capturar en B6. De momento se juega dama B3 y tras torre por A7 B5 atacando al caballo, caballo B6 defendiendo la dama, se produce el cambio y esto beneficia sin lugar a dudas al jugador de piezas blancas, que sigue manteniendo pues bastante más activas sus piezas y la idea es atacar este peón de B5. Tras estos movimientos, caballo D6, torre D7 primero atacando al caballo, caballo C4 y torre B7 atacando al peón. Quizás en esta posición caballo E7 directo era más interesante, dando un jaque. El tema es que va a llegar un poquito más adelante en la partida, por lo tanto no lo vemos, no lo analizamos. Torre B7 con ataque sobre el peón y aquí Marc Narciso comete el error de la partida, o el más grosso, ya que juega caballo A3, defiende el peón de B5, pero sin duda era mejor jugar caballo D6. Sigue defendiendo su peón, ataca la torre. Y el tema es que si torre de 7 volviendo, aquí incluso era mejor que caballo C4 anteriormente, caballo E4, ya que también ataca el peón de C3, defendido por el caballo, pero de alguna manera el caballo tiene que estar pendiente de la defensa. Si torre B7 atacando al peón, pues nuevamente caballo D6. No es que sea una posición de tablas, las blancas tienen ligera ventaja, pero quizás más complejo buscar opciones para ganar la partida. Como decimos, se juega caballo A3, el caballo queda bastante lejos de la defensa de su rey y ahora sí caballo E7 jaque. El rey se retira a H8 y G4 dejando de defender en F4, pero torre por F4 no es viable, ya que vendría el mate tras dar un jaque en F8. G6 dando un aire al rey, ahora sí que el peón de F4 podría estar cayendo, el caballo vuelve a D5 defendiendo dicho peón y tras H6 Iturrizaga juega G5, enfrentan los peones, se cambian peones en esta posición, torre F5 activando finalmente la torre, atacando al peón de G5, pero tras esta jugada caballo F6, hay que comentar también que Narciso llevaba las últimas 8 o 10 jugadas pues jugando prácticamente con el tiempo o con el incremento de 30 segundos y aquí pues viene el segundo error, o el error más grosso en la partida, también junto con el anterior, con caballo A3, en el que bueno, pues se captura el peón y provoca que las piezas blancas puedan dar mate en H7, siendo el mate árabe, si no me equivoco, ¿no? El patrón de mate. El tema es que si a este movimiento podríamos pensar en torre por F6, las piezas blancas consiguen un peón pasado. Fantástico el corte que hace la torre sobre la séptima y por seguir una línea, rey G8, las blancas ya pueden activar su rey atacando al peón de G6 y bueno, poco más se puede hacer. Hay algunas líneas, caballo C4, rey F4 y a caballo D6, torre G7 primero con jaque, ya que la torre está atacada, rey F8 y posteriormente rey G5 atacando a este peón. Todo está bien defendido y bueno, pues si en esta posición se da un jaque ganando el peón de C3, aquí simplemente capturando primero el peón, y aunque se capture en esta posición, el tema es que hay mate en pocas jugadas. Torre A7, de hecho hay que hacer algo con el rey, se puede retirar a E8, rey G7 y tras jugarse B4 sin tener muchos más movimientos, F7 jaque y tras rey D8 podría venir el mate con la dama o con una torre en F8.
Por mi parte nada más respecto a esta partida. Aguanta, vamos a ver la clasificación como ha quedado, en la que a través de la página de Chess24 pues Iturrizaga se coloca como líder. Jaime Santos ha pinchado en esta última ronda, ya que no ha pasado de las tablas y tiene medio punto menos con algún jugador más, como vemos ahí, Moreno y otro jugador como Andrés Merario Alarcón. Y por delante pues está Iturrizaga, Daniel Yufa, que también trajimos una partida muy interesante, y de Pedro Ginés Esteo, que también lleva 6 puntos sobre 7, y según comentaba el Divis ayer en la retransmisión que hacía, que ha dejado de ser maestro internacional y habiendo ganado su partida ya es gran maestro, así que felicidades también para él. Por mi parte nada más y vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.